cómo me identifico como un cura, pues sí, servía un buen chocolate en Dolores y asistía a la conspiración queretana, pero no había identidad, no había encuentro, ¿no? Eran personajes de ceremonia cívica. Los había padecido durante toda mi secundaria, cuando al calor del sol en el patio de la escuela, tras cantar Se levanta en el mástil mi bandera, nos soplábamos unos poemas horrorosos y quedábamos ahí fumigados por esta especie de vacío absoluto. Hidalgo era básicamente un nombre de una calle, un nombre de un aeropuerto y una imagen repetida una y otra vez en billetes de lotería, en estampitas. Yo fui, como todos ustedes, de los que pegaron estampitas de Hidalgo en sus cuadernos escolares, pero no había ningún tipo de contenido. Después del movimiento 68 se creó un vacío, y era la pregunta, la gran respuesta, que es: ¿de dónde venimos? Los insurrectos del 68, los que queríamos cambiar este país en profundidad, cambio que, por cierto, hoy sigue siendo igual de necesario. ¿De dónde veníamos? Y tropecé con una maravillosa biografía de Hidalgo. La abrí accidentalmente y leo la frase: el cura hablaba 7 idiomas. Y yo, que no tenía ninguna afinidad con la independencia, me entró una profunda curiosidad. Que 7 idiomas, y empecé a leer. Y bueno, descubrí rápidamente que hablaba castellano, el idioma de la Nueva España, normal. Que hablaba latín, bueno, pues era cura, chingos iba a hablar, ¿no? Hablaba latín. Que hablaba francés. Caray, pero hablaba francés a nivel de traducirlo, a nivel de leer los mensajes de la Revolución Francesa a través de los libros que les prestaban los jesuitas. Incluso a través de traducir a Molière. Y dije: ay, güey, este Hidalgo no es el que me contaron, el que me mal contaron. Y hablaba italiano, lo cual me parecía fascinante que hablara italiano, porque era el lenguaje del Renacimiento, pues, del arte y de Maquiavelo. Entonces, mis intereses por el cura aumentaron, y comencé a leer de una manera más o menos regular, buscando qué otros 3 idiomas hablaba, porque eran 7, ¿no? Y entonces descubre lentamente que hablaba náhuatl, que hablaba tarasco purépecha y que hablaba otomí. Creo recordar de mis lecturas de la época. Y entonces sí, la fascinación fue enorme. ¿Cómo? Los idiomas de la Ilustración y los idiomas del pueblo llano no parlante en Castilla. O sea, ¿quién era este personaje? Y luego su rescate de Molière. Y luego descubre uno al cura Hidalgo subversivo, ¿no? Y luego, ante la indecisión de los conspiradores de Querétaro, empiezo a encontrar documentación policíaca. Como novelista policíaco me interesaba mucho la conspiración de Querétaro. Y estaba lleno de chaqueteros y culeros. Perdón, si hay niños en la sala, piensen como yo, pero no hablen como yo. Porque yo parezco veracruzano desatado, ¿no? Y conspiraban. Había como 7 traidores en la pinche conspiración de Querétaro, ¿sí? Soplones, chaqueteros que se pasaron de bando. No, yo no fui, yo no estaba ahí, yo iba pasando. A mí me gustaba el chocolate, a mí me interesaban las hijas de doña Josefa. Esta decisión, cuando llegan a advertirle de la manera además absolutamente novelesca que la conspiración ha sido desarticulada, etcétera, y que invita a Allende a tomarse un chocolate, lo cual me parece muy en su estilo, y esta decisión de: huyamos, señor cura. No, ¿cómo que huyamos? Vamos a coger gachupines. Y el término además en México es maravilloso porque es polivalente, ¿no? Esta decisión de vamos a la lucha armada, cura de pueblo, ilustrado, notablemente ilustrado, todavía me fascinaba más. Y entonces la huella de Hidalgo empieza a marcarme, y empiezo a leer todo lo que me encuentro sobre Hidalgo, y empiezo a encontrar que es el camino de regreso a la historia de México. De Hidalgo
Me fui al magonismo, del magonismo regresé al movimiento obrero de los años 20, del movimiento obrero de los años 20 me fui a la revolución, ahí descubrí a Villa y me enamoré absolutamente de esta fuerza de la barbarie y la naturaleza que es Villa y el villismo. Y al fin y al cabo, lo que uno iba encontrando conforme iba leyendo Hidalgo, era fundamentalmente, este tipo no es esta desgalichada figura del cura de pueblo, blandengue. Este tipo es un revolucionario. Quemen las haciendas, quemen las trojes, aneguen las bocaminas, ¿sí? Si no, ¿cómo se explica que del punto de partida a la toma de Guanajuato levanta 25,000 indígenas en armas? ¿En qué les habló? ¿Qué les dijo? Les dijo, este es el fin del mundo. Ahora, vamos a chingárnoslos, vamos a acabar con el viejo orden, vamos a abolir la esclavitud, vamos a saquear las haciendas, vamos a destruir el orden de esclavitud colonial. Y esto es lo que lo vuelve fascinante y lo que te hace entrar en el Hidalgo revolucionario. El otro aspecto del que hablaré más tarde es como cuando que ese Hidalgo no existe. Que en términos de imagen hemos sido sujetos de una superchería. Que el Hidalgo que hemos recortado amorosamente en nuestras pinches estampitas no existe. Lo cual lo hacía más interesante todavía. Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Es un gusto ver que Hidalgo sigue convocando. Yo quiero decir dos cosas, y la segunda es hablar de la Francia chiquita. Será en mi segunda intervención. ¿Qué hizo Hidalgo en los 10 años que vivió en San Felipe? ¿Y por qué le pusieron a esto la Francia chiquita? Pero antes quería hablar de otra cosa. Quería hablar de cómo contamos la historia, porque actualmente estamos en una guerra en este país por la historia, porque estamos en muchas guerras. Estamos en una guerra en defensa de la Constitución que cumple 100 años y que la actualmente vigente es absolutamente opuesta en espíritu a la que se promulgó en Querétaro hace 100 años. ¿Sí? El Pacto Social emanado de la Constitución, cuyo espíritu central está en los artículos 27 y 123, pero también en el tercero, en el 36, 39, 28, 25, etcétera, ha sido absolutamente violentado y es exactamente lo contrario de lo que se promulgó entonces. Estamos en una guerra en defensa de la Constitución y particularmente de su articulado social. Estamos en una guerra en defensa de la educación pública que está siendo devastada. ¿Sí? Estamos en una guerra en defensa de nuestros recursos estratégicos que están siendo entregados a las grandes potencias que alguna vez los tuvieron y que lo usaron para saquear al país. Pero también estamos en una guerra por la historia, una guerra por el significado de este país. Y esto tiene que ver con la forma en que se cuenta la historia. Y entonces resulta que los intelectuales de moda, los que salen en la tele, a los que les dan mucho dinero, muchos recursos para hacer documentales a cada rato, nos cuentan todos que Hidalgo era un buen cura, ¿sí? A lo mejor un poco desmadroso, ¿sí? Pero que era un buen cura, que un día se vuelve loco, ¿sí? Enloquece y entra en un frenesí y se dedica a ser un desastre. Se dedica a quemar haciendas, a conducir una horda de indios que queman, saquean, violan, matan, destruyen. ¿Por qué? Porque el buen cura enloqueció y porque hizo algo que nunca debe hacerse en este país, que es abrir la puerta a la participación directa de la gente. Porque la gente, cuando participa directamente en la historia, solo viola, mata, destruye, saquea, quema. ¿Sí? Eso dicen todos estos intelectuales. Todos. Y así nos cuentan la historia del cura. Y el cura no tenía ni idea de política, nunca habló de independencia, simplemente se deja llevar por el frenesí y la locura de la turba, de la horda. ¿Sí? Esta historia, así contada, tiene un origen.
hay alguien que la contó así por primera vez. ¿Sí? Y la contó así por primera vez un joven gachupín. Gachupín, paréntesis, gachupín no significa español. Gachupín no es un término étnico, sino un término político. Gachupín es el que apoya a la corona usurpadora, al mal gobierno. No es eso. Puede ser del color de piel que sea o del origen étnico que sea, pero el gachupín es ese. ¿Sí? Así, eso significaba entonces. Después le dimos otro significado, pero el significado original era ese. Entonces, les decía yo, esa historia nos la cuenta por primera vez así un gachupín que tenía 17 años y que en lugar de estar con todos los gachupines de Guanajuato rifándosela en la Lóndiga, porque se la rifaron, así les fue, estaba escondido debajo de su cama porque ahí lo había metido su mamá, porque era un joven gachupín de la ciudad de Guanajuato, y ahí estaba el día que la horda de Hidalgo entra a Guanajuato. Se llama Lucas Alamán y escribió una larga historia de México y era él, y se convirtió en el ideólogo del Partido Conservador. Y así nos la cuenta: el buen cura que se vuelve loco y que conduce a la horda a una orgía de sangre, muerte y destrucción, y que arruina a la nación mexicana, y que por su culpa México nace en la pobreza. ¡Órale! Y entonces, en efecto, como dice la conserva, la actual, ¿sí?, ¿por qué festejamos a Hidalgo? ¿Por qué le llamamos padre de la patria si solo fue un destructor y además estaba loco? ¿Sí? ¿Qué le vemos a Hidalgo? Si la cosa fue así y se la cuenta así alguien que lo vio. ¿Sí? Bueno, no lo vio, pero insisto, pues estaba debajo de la cama, ¿no? ¿Sí? Pero entonces podemos preguntarnos muchas cosas. Y una de las preguntas es, ¿de verdad la horda? Es que siempre que ustedes lean la palabra horda, turbamulta, muchedumbre, desconfíen profundamente de ese libro, ¿no? ¿De verdad la horda de Hidalgo destruyó, quemó, mató? Entonces me pongo a estudiar, ¿no? Y leo, veo, y encuentro uno de mis libros favoritos sobre la insurrección, el libro que recientemente publicó mi amigo Luis Fernando Granados. Encuentra o nos explica de manera precisa algo que ya nos había explicado otros autores. Sí, la gente que acompaña, que está con el cura Hidalgo, sí avanza por el Bajío, sobre todo a partir de Chamacuero, cuando Hidalgo decide no ir a Querétaro. El camino natural a Querétaro iba de San Miguel, Chamacuero, Querétaro, Chamacuero hoy como Fort. No tomar el camino natural a Querétaro para de ahí ir a la Ciudad de México, sino bajar a Celaya, la villa de españoles, los españoles de la región, la otra era Salvatierra, y moverse hacia Guanajuato. Y a partir de ahí, en efecto, la hueste de Hidalgo va quemando y destruyendo. ¿Sí? Durante 12 días, del 16 de septiembre que salen de Dolores al 28 de septiembre que llegan a Guanajuato, van quemando y destruyendo. Entonces, ¿qué queman y qué destruyen? Y hay que hacer un ejercicio con otros historiadores. En ese momento el Bajío era la región más rica en términos capitalistas de toda América, la más rica y la más productiva para los capitalistas, basada en la minería de la plata. En la minería de la plata y en las haciendas que alimentaban las minas de plata y que le daban nombre a los aristócratas, ¿sí?, como por ejemplo los condes de Jaral de Berrio, ¿sí?, a quienes le daban nombre la gran cantidad de haciendas que tenían en este valle y en el Bajío, quienes tenían ese título. ¿Y en qué consistía esa riqueza? Pues esa riqueza consistía en que había 10 multimillonarios inauditos que se apellidaban Slim, Azcárraga, Salinas, Bayeres. No es cierto. Eran el conde de Valenciana, el conde de Jaral de Berrio, el conde de Cata, ¿sí?, el marqués de Rayas, etcétera, ¿no? Pero más o menos lo mismo.
que exportaban una gran cantidad de plata al mercado mundial y que vivían como reyes y que construían iglesias fabulosas con retablos barroco recamados de oro. Y en la base, los esclavos de las minas. Hay un mito griego, según el cual todos los pueblos de Grecia tenían que mandar 10 doncellas y 10 jóvenes todos los años a una ciudad que se llamaba Creta para que un monstruo mitológico, el Minotauro, se los comiera. Se comiera a los jóvenes y a las doncellas. Eso realmente ocurría. Realmente los pueblos de Grecia tenían que pagarle tributo al rey de Creta y mandar carne. Y Creta se alimenta de carne humana a través del monstruo sagrado, el Minotauro. Lo mismo hacían las minas de Guanajuato. Las minas de Guanajuato comían carne humana. Hay un maravilloso mural de nuestro paisano, yo soy guanajuatense también, de nuestro paisano Diego Rivera, en la SEP, en el cual se ve la boca de la mina comiendo gente, cómo la gente va entrando y la boca de la mina se la va comiendo. Y esto era textual. ¿Sí? Un esclavo llegado a la mina de Guanajuato tenía en promedio 2 años de vida. ¿Sí? Se moría, la mina lo mataba. Y por lo tanto había que enviarle más carne humana a la mina porque había comido la que ya le habíamos enviado. ¿Sí? Y por el otro lado están las haciendas donde los indios laboríos, como se les llamaba, los indios laboríos del país o de la región que va de a León, vivían al borde de la miseria porque les extraían al máximo en las haciendas su trabajo y su ganancia para alimentar las minas y la riqueza de estos 10 multimillonarios. ¿Cómo se reflejaba esta explotación? Se reflejaba en que en las haciendas, cada 5, cada 6 años, en el Bajío, había una hambruna que se traducía en que el 80% de los niños menores de 5 años se morían. ¿Lo escucharon bien? 8 de cada 10 niños se morían de hambre cada 5 años. De hambre. Hidalgo conoce la condición de la gente. ¿Sí? Hidalgo entiende y menciona desde el principio 2 palabras: esclavitud y tributo. ¿Qué es el tributo? El mecanismo mediante el cual se roba la riqueza de los indios que trabajan en las haciendas. Porque en aquel tiempo el 80% de los guanajuatenses éramos indios. ¿Cómo dejamos de serlo? Si quieren se los cuento después. ¿Sí? Y se les robaba así la riqueza de los indios a través de un mecanismo jurídico que era el tributo. Y los que se llevaban a trabajar a las minas eran esclavos. Hidalgo dice esclavitud, dice tributo, y la gente que lo escucha en lengua, como ya dijo Paco, en lengua, en náhuatl, en otomí, que eran las 2 lenguas que se hablaban, el otomí sobre todo en la sierra, en Dolores, en San Felipe, el náhuatl en el Bajío, y la gente dice, ese cura sí sabe de qué está hablando. Y van y destruyen. ¿Y qué destruyen? Destruyen la casa grande de la hacienda, el símbolo de la opresión. Saquean la troje y reparten el maíz y el trigo. ¿Sí? El símbolo del hambre. Y queman los ayuntamientos y los archivos, donde están consignados los nombres de los tributarios, lo que cada quien debe pagar y los nombres de los esclavos. Eso destruyen. Claro que van destruyendo y claro, pues que van matando españoles y gachupines. Los administradores de las haciendas, los capataces de las minas los van matando. Y destruyen eso. Claro que destruyen. Y en lugar de eso, la revolución de Hidalgo provocó, en esos 12 días y en los 5 meses que siguieron, que se destruyera el eje minero. Y todos los viajeros y pasaron por el Bajío 20, 30 o 40 años después, encuentran que el Bajío y que la Sierra de Guanajuato es tierra de rancheros, de gente de a caballo que se alimenta a sí misma, que no tiene peones ni esclavos, y que casualmente van a ser la base del ejército liberal juarista. ¿Sí? Nos han engañado cuando nos han dicho que Guanajuato es conservador, pero eso se los cuento otro día.
a la búsqueda del Hidalgo revolucionario y diciendo, ahí está, este güey es de los míos. Ahí hay identidad, empieza a gustarme el personaje. No hay anécdota que se te escape. No hay manera de rehuir de esta visión fugaz y maravillosa de un tipo que quiere destruir el viejo orden. No hay independencia en América Latina, excepto la experiencia de Artigas mucho más tarde, la rebelión haitiana, de una intensidad social tan profunda. Y donde quiera que lo busques, te lo encuentras a este Hidalgo. En los 12 días de los que va Pedro, pequeña población que toma, lo primero que hace es abre las puertas de las cárceles. Y según los testimonios que contamos, afortunadamente la calidad de los testimonios sobre Hidalgo es muy grande y muy rica, pronuncia el mismo discurso, que es, hijos míos, cura de pueblo al fin y al cabo, su justicia, y señala hacia la Ciudad de México, no es nuestra justicia. Han pasado 200 años y hoy podemos señalar hacia la ciudad. ¿Dónde chingados está la Ciudad de México? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? No veo. Al sur, sí. Para allá. Podemos señalar hacia la Ciudad de México, hacia Los Pinos y decir, su justicia no es nuestra justicia. Es el gran mensaje, ¿sí? Y lo reitera una y otra vez. Y queman los archivos, porque en los archivos están registradas las deudas, ¿sí? Los archivos está registrada la propiedad de la esclavitud. Va destruyendo el viejo orden. Las anécdotas son a cual más fascinante. Después de la toma de la Alhóndiga, un grupo de indígenas recorre las calles de Guanajuato, bajándole los pantalones y volteando a los soldados realistas. Y uno de los dragones de Allende se les acerca y les dice, ¿qué están haciendo? El cura prohibió el saqueo. Y los indígenas que están ejerciendo la operación de voltear a soldados realistas y bajarles los pantalones, responden, no, estamos viendo si tienen rabo porque son el diablo. Hoy seguimos bajándole los pantalones a esta ola de hijos de la chingada que nos gobiernan, ¿sí? Porque son el pinche diablo, hay que checarlo, ¿sí? La televisión no hace justicia. Una y otra vez, el Hidalgo que llega a Totonilco va a tiro fijo, no va buscando una estampa para abanderar el movimiento, no, sabe a dónde va, todas las crónicas coinciden, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, y encuentra un lienzo, no una tela, no un estandarte, como se ha imaginado una y otra vez, porque es fácil poner a Hidalgo cargándolo, no, un lienzo de madera grande, lo despegan de la pared, le ponen en la parte trasera una cruceta, ¿sí? Y encabeza al ejército. Y es, evidentemente, una virgen morena. La tiene clarísima, ¿sí? Y además van, y esto se repite en todas las crónicas, los grupos de indios que se van alternando en la cargada del lienzo, porque pesa un chorro, luego la descubierta de los dragones que había logrado acumular Allende en su tarea conspirativa, que son lo único meramente ordenado del ejército que va conjuntando la revolución. Luego los rancheros mal armados, algunos con escopetas, la mayoría de lanzas, y detrás la horda, la ola. Hombres, mujeres, niños, viejos, armados con cuchillos, vestidos con taparrabos y la mayoría descalzos. Y luego el ganado que vienen arreando. Darle de comer a un ejército de 25,000 hombres no es cosa menor, ¿sí? Y esta inmensa marcha del cambio profundo de una sociedad que lo está pidiendo a gritos es la revolución, y la revolución es Hidalgo, no hay duda. Se producen anécdotas fascinantes. De repente camina a Guanajuato, Allende le dice a don Miguel, sería bueno que hiciéramos una descubierta para ver qué tenemos enfrente. Y Hidalgo dice, sí, pues agarre una parte de la caballería y mándela por delante a ver qué hay enfrente. Cuando Allende intenta la maniobra, los indios que van hasta adelante le dicen, ¿dónde vas? Y Allende dice, tengo órdenes del cura de hacer una descubierta. Le dicen, no. Primero la Virgen de Guadalupe, luego los que la cargamos, luego ustedes. Y ni madres, no pasa. Y Allende sabiamente les da la vuelta y agarra un camino secundario rodeándolos para hacer la descubierta. Esta riqueza anecdótica del proceso revolucionario en el que está embarcado
que culminará brillantemente con la abolición de la esclavitud en Guadalajara, estaba íntimamente ligada a la creación de una imagen, una figura, que es el hidalgo revolucionario, que en el proceso de blanqueamiento de la historia se volvió el hidalgo cura blandengue, el hidalgo... y hay un referente visual. ¿Cuántas estatuas conocen de Hidalgo con pistola? Porque traía un pistolón de este pelo, según todas las crónicas, y sable, ¿sí? No, y a caballo, porque era muy buen jinete, sabido es. No, el hidalgo que ha sido estatuado una y otra vez es un hidalgo desarmado y a pie, ¿sí? Reblandeciendo la imagen de la revolución social que acaudillaba. Termino esta tanda, porque vamos a estar en tanda, contando la historia de la imagen de Hidalgo. No fue pintado en vida, no hay dibujos ni retratos. Por lo tanto, ¿de dónde salió? Y todos, los de las estampitas, los de los billetes, los de la lotería, ¿en China salió? Todos los retratos son muy, muy posteriores. Bueno, siguiendo la ruta de decir, que se lo inventaron. Chingados, ¿dónde está la primera imagen? ¿Dónde está el esbozo? Aparece que Ramírez, el pintor de la corte de Maximiliano, recibe el encargo de Maximiliano. O sea, estamos hablando de 50 años después, 50 y tantos años después, de Maximiliano, ve y píntame un retrato de Hidalgo. Ramírez era director de la Academia de San Carlos, pintaba gorditas rubencianas en paisajes bíblicos, puras mamadas, pues. Duro. Si los tienes a mano, chíngatelos. No habrá perdón ni olvido de lo que ha pasado en estos últimos años en México, compañeros. Hay una memoria histórica y todavía hay un chingo de tierra en el Cerro de las Campanas para fusilar a los traidores. ¿De dónde sale entonces? Entonces Ramírez, según las aproximaciones que tenemos a la historia, se agarra a un mandilón del séquito de Maximiliano, que supuestamente era de Luxemburgo, algo así, que era botánico. Se lo lleva a Guanajuato, le pregunta a 3 niños, oiga, ¿cómo era el cura Hidalgo? Han pasado 50 años y cacho desde la muerte de Hidalgo. No, pues sepa, porque yo era chaparrito y yo nunca lo vi. El promedio de edad de la época es mucho más. Ser viejo a los 60, hoy es una broma, hoy somos rucos pero cabrones. A los 60, en 1810, eras un vejete, ¿sí? Con una expectativa de vida cortísima. Entonces, las descripciones valen madre. Entonces, ¿qué queda? Pues se le pinta al otro, güey. Llega al Palacio de Chapultepec, al castillo, y ahí está el retrato de Maximiliano. Un año después, le dice, píntame otro. Y Ramírez, pues dice, ¿y de dónde chingón lo saco? Porque su amigo el luxemburgués había regresado a Europa, y entonces pinta otro. El único problema es que en la segunda pintada le cambia el color de los ojos. Entonces Hidalgo a partir de ese momento tendrá los ojos cafés y los ojos negros. Pero luego todo el resto de pintores que siguen la línea de Ramírez contando Hidalgo, pues le van cambiando los ojos. Ojos azules, ojos grises, ojos verdes. Aquí hay 2 sopas. O Hidalgo es el inventor prematuro de los pupilentes, ¿no? O tenemos un padre de la patria multicolor de ojos, lo cual es fascinante, ¿no? Y es de toda madre, ¿no? Esotérico, ¿sí? ¿Qué hay? Tras muchas vueltas y revueltas, descubro que sí hay una imagen de Hidalgo, no pintada, no dibujada, sino de imaginero, de un imaginero. Es una estatuilla de este pelo que estuvo perdida durante mucho tiempo, luego reapareció en los sótanos y está ahora exhibida en el Museo del Castillo de Chapultepec. Tiene un sombrero de media copa hasta acá, un gabán de los de Érase una vez en el oeste hasta aquí y hasta acá, unos botines largos o cortos, vaya usted a saber, y lo único que se aprecia es unas guedejas de pelo blanco abajo del bombín, normal por la edad que tenía, y no tiene la nariz recta, sino tiene la nariz ganchuda. Es alguien que lo vio al paso en Guadalajara y hizo esta estatuilla de madera. Entonces, desde entonces se nos está produciendo un Hidalgo falso,
¿no? Una imagen falsa. Destruir esa imagen es parte de reconstruir la otra imagen, la imagen salida de las narrativas de la propia revolución de independencia y este primer proceso. Cada vez lo quiero más. Cuanto más leo sobre Hidalgo, más me identifico, más encuentro relación, conexión. Por eso cuando nos invitaron a venir aquí a una de las tierras naturales de Hidalgo, a hablar de Hidalgo, yo dije, pues vamos para reivindicar nuestro profundo amor por el revolucionario que dirigió el primer conato de la primera parte de la independencia, y que cuando salimos a la calle al paso de los años, marchamos con la horda, coño, marchamos con Hidalgo, no vamos solos, y esto es la identidad recobrada de la generación del 68. Entonces, tenemos al menos dos Hidalgos falsos. El Hidalgo desdibujado del PRI, de la historia oficial priista, este Hidalgo sin pistola, sin sable, y que es el padre de la patria porque se les ocurrió, pero nunca nos dijeron por qué es el padre de la patria, y que no tenía sentido. Y el Hidalgo del PAN, que es el loco que guía la horda. ¿Sí? ¿Sí? O el de Fox, que sí, parece que tenía calambres, ¿no? Pero el Hidalgo de las estatuas es el Hidalgo del PRI, el Hidalgo viejito, que en realidad es un viejito de Luxemburgo, sin sable ni pistola y que no sabe qué quiere, pero es el padre de la patria. Y el Hidalgo del PAN es el Hidalgo que es el buen cura que se vuelve loco y guía a la horda a la destrucción. ¿Sí? Pero tenemos otro Hidalgo, el Hidalgo que plantea un verdadero proceso de revolución social. Proponer la supresión de la esclavitud so pena de muerte, o sea, no como en Inglaterra que se prohíbe la esclavitud y se les paga una indemnización a los dueños de esclavos porque se les está quitando su propiedad, imagínense. No, aquí es, no, los dueños de esclavos están violando las leyes naturales y si no los liberan los vamos a matar de inmediato. Propone la supresión del tributo, que significa la liberación económica de los trabajadores de la tierra, propone el reparto agrario y propone la república democrática. Y hay todo un diseño en Hidalgo que nos han ocultado. Por ejemplo, estos canallas de intelectuales de la derecha dicen que Hidalgo jamás habló de independencia. Bueno, desafortunadamente para ellos, pobrecitos, están recopilados los documentos que firmó Hidalgo. Los publicó en 3 tomos, todos los documentos sobre Hidalgo, en Lina, en un libro que coordinó Felipe Echenique, que hizo la búsqueda de todos los documentos, ¿sí? Y encontramos que la palabra independencia aparece 27 veces en los documentos firmados por Hidalgo. Y todavía tienen la jeta de decir que nunca quiso la independencia, o tienen la jeta de decir que hablaba de traer a Fernando VII, porque dicen, eso dijo en el grito. No sabemos qué gritó Hidalgo. Ustedes deben saber que no había grabadoras, ¿no? Sí, mucho menos iPhones o iPads o celulares para grabar lo que dijo. Entonces, todo lo que sabemos que dijo son testimonios de gente que estuvo ahí y que lo contó 15 años después. Entonces, ¿qué gritó Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre? No sabemos, pero sí hay coincidencia en decir que llama a la revolución. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. En uno de esos 4 o 5 testimonios se menciona a Fernando VII y de ahí se agarran para decir que victorió a Fernando VII. ¿Con qué jeta? Pero bueno, les iba a contar, más allá del Hidalgo revolucionario que nos han robado, o que quisieron robarnos, pero que aquí lo tenemos, de ese cura de pueblo que a los 40 años de edad llega a una parroquia que en aquel tiempo se consideraba buena, con buenos beneficios, a la parroquia San Felipe. ¿Sí? Tenía 40 años cumplidos, no, 39, porque llega en enero, cumpliría 40 ya estando aquí en San Felipe. 39 años, una trayectoria muy rara, ¿sí? Había sido un estudiante muy brillante en la Universidad de San Nicolás, en el Colegio San Nicolás, no obtuvo las órdenes mayores
por una serie de historias muy raras, luego estuvo en Colima, luego estaba entre sus curatos y la administración de las haciendas familiares. La cosa es que llega aquí. Y durante los primeros 7 años de su estancia, primero se familiariza con el curato, se da cuenta que hay un montón de sacerdotes, descansa en ellos buena parte del trabajo de cura y se dedica a hacer las cosas que, según los testigos de la época, más le gustaban: leer, y particularmente leer historia, y hacer teatro. O sea, leer historia, leer teatro, leer literatura, pero también se convierte en una especie de dirigente natural del pueblo a la hora de impartir justicia. Imparte justicia con enorme eficacia, porque los sacerdotes impartían justicia eclesiástica, ¿sí? Y de buscar formas de dinamizar la vida económica de la región, ¿sí? A través de la introducción de nuevos cultivos, de nuevas técnicas de cultivo, que él lee en los libros franceses. Entonces, ¿qué lee Hidalgo? Parece ser que aprendió a hablar italiano aquí en San Felipe, porque Hidalgo había tenido en Valladolid un maestro, no le dio clases directamente, pero sí lo admiró mucho Hidalgo, el jesuita Francisco Javier Clavijero, que acababa de publicar en Italia la historia antigua de México, la primera gran historia del México antiguo, contada en sentido histórico, no como en sentido de curiosidades, como lo habían hecho los frailes del siglo XVI, la cuenta Clavijero. Y es una historia fabulosa, es uno de los fundamentos teóricos del nacionalismo mexicano del siglo XVIII. 3 tochos de este tamaño, en italiano. Pues bueno, aprende italiano para leer a Clavijero, para leer la raíz histórica de México, de parte de aquel maestro suyo, expulsado por la corona española de México en 1767, como todos los jesuitas, y que allá en Italia escribe esto. Pero lee mucho naturalismo, lee a Buffon, a De Pau, los naturalistas de la época, y es ahí donde está leyendo técnicas agrícolas, técnicas de cultivo, que va introduciendo aquí. Es también un dirigente que busca dinamizar la economía de la región. Hay una lista en mi acordeón. Este es mi acordeón, la biografía de Hidalgo de Carlos Herrejón Peredo. Si la encuentran, cómprenla. Muy erudita, muy completa. Ahí viene la lista de libros que la Inquisición le recoge a Hidalgo cuando lo vienen a juzgar aquí a San Felipe. Aquí tiene un primer juicio en el año de 1800. Entonces sabemos qué leía Hidalgo y cuáles eran los libros prohibidos que leía y que escondía, y cuáles eran los libros de teología y de naturalismo que leía y no escondía, porque no estaban prohibidos. Entonces, ¿qué hace Hidalgo? Lee. ¿Qué lee? Lee historia, lee literatura, pero lee también de política y de ciencia. Es decir, lee de todo lo que se escribió en la época. Y pues convierte esta casa en una casa de tertulia, primero en torno al teatro. Traduce varias obras de Molière, que al parecer era su autor favorito, muy particularmente Tartufo. El Tartufo es una obra basada en un personaje, Tartufo, que es un creyente hipócrita, ¿sí? Un ambicioso, siniestro, que va por el mundo con la cara de buen católico, buen creyente, y va engañando a todo el mundo. Y al parecer Tartufo le enseña muchas cosas a Hidalgo. Hidalgo representa aquí el Tartufo varias veces, y algunas otras obras, y todos los testimonios que recoge Carlos Herrejón, o los testimonios que recoge Felipe Echenique en ese otro libro que es mi otro acordeón para hablar de Hidalgo, hablan de una especie de vida libre, que nunca violaba las reglas establecidas, pero que era demasiado libre para la gente que venía y no le gustaba. O sea, era demasiado libre el trato entre hombres y mujeres, entre un sacerdote y un seglar. Es decir, una vida en fiesta, aunque también dicen sin excesos, de iguales. En lo que había que leer, comentar lo leído, presentar una obra, hablar de política, hablar de religión,
y las cosas que se decían de religión eran tan libres que son las que causan su primer juicio en la Inquisición, y va creando una sede, no solo para San Felipe, porque empieza a llegar gente de Guanajuato, de Dolores, de San Miguel, ¿sí? Es decir, de poblaciones no tan cercanas. Piensen ustedes que Dolores estaba a un día de camino, ¿sí? Guanajuato a un día de camino. ¿Sí? Gente empieza a venir a las tertulias de Hidalgo a hablar libremente. ¿Sí? Podemos recordar, y citaba así José Martí, el libertador y poeta cubano, decía: en América no se podía ser honrado, ni pensar, ni hablar, y un hombre que no puede decir lo que siente, o que no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. En la tertulia de Hidalgo se podía hablar libremente en un mundo en el que no se podía hablar libremente, y eso es lo que caracteriza durante 7 años esto que se llama la Francia chiquita. También se habla de los amoríos de Hidalgo. Pues a mí no me importa tanto, ¿no? Si los tuvo o no los tuvo, yo espero que sí los haya tenido, confío en que sí y espero que los haya tenido, ¿sí? Durante mucho tiempo se discutió si había o no descendientes de Hidalgo. Pues claro que se querían colgar la medalla algunos. Si los tuvo o no los tuvo, en cierto sentido es lo de menos. Su liberalidad en el trato, ¿sí?, está fuera de duda. También se endeuda, O sea, pagar eso era caro, porque además no solo paga la tertulia y les da chocolate a todos, sino que además está financiando proyectos productivos, ¿sí? Cuando llega a Dolores debe hasta la camisa, ¿sí? Y se salva de la ignominia porque el obispo le perdona una deuda de 25,000 pesos de los de entonces, ¿sí? Eso es lo que está haciendo Hidalgo, se está preparando, está viviendo lo que ve y se está enterando de lo que está pasando en el mundo. Mientras aquí está la Francia chiquita, el mundo está en guerra. Aquí se entera Hidalgo de que fue decapitado el rey de Francia. Aquí se entera Hidalgo de que un patán, un tartufo, el privado Godoy, se convierte en el primer ministro de España y en el hombre todopoderoso de España, y se atreve a criticarlo. Y finalmente aquí Hidalgo topa con la Inquisición. ¿Por qué? Por lo que lee y por la liberalidad de lo que es aquí. Y los juicios de la Inquisición, que empiezan en 1800, duran hasta 1809. Y lo acusan, y finalmente se archiva la acusación, pero naturalmente en 1810 la reviven y se suma ya a las cosas por las que lo acusan por ser el caudillo de una revolución. Es un poco, brevemente, por qué es tan importante en la trayectoria de Hidalgo y por qué hacen ustedes bien en mantener vivo este lugar, lo que fue la Francia chiquita. Voy a cerrar mi intervención con 3 anécdotas. La frase es bien bonita, pues, ¿no? Es antirretórica, es la independencia de otra manera, ¿no? Pero tiene una clave. No dijo se la pelada, dijo nos la pelada. Habían pasado 200 años, 185 años del suceso, y el tipo decía nos la pelada. Bien, termino con esto. Cuando en el imaginario de los que estamos aquí reunidos la referencia es la independencia, ¿de quién somos hijos? ¿Quién vemos en nuestros sueños cuando intentan aumentar el precio de los productos de alta necesidad, cuando meten gasolinazos? ¿Quién nos defiende los sueños? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿Iturbide? No, nos defienden los sueños los 50 negros encuadrados de Galeano. Muchas gracias. Y también el Pípila, que sí existió, aunque los historiadores panistas lo quisieron sacar de los libros de texto y lo quisieron robar. También el Pípila, que es el símbolo de los mineros de Guanajuato que se unen a la rebelión, y los 25,000
indios de la horda que entran con Hidalgo a Guanajuato y destruyen ese mecanismo y construyen o empiezan a construir un país. Eso es lo que nos han querido robar, que empiezan a construir un país. Y es el país que tenemos. Y pues les pasamos el micrófono un rato, ¿no? Tratemos de hacer preguntas concretas. Mejor hagan preguntas abstractas. Se defiende uno mejor frente a las preguntas abstractas. Bien, con esto hemos culminado nuestra intervención. Abrimos el diálogo. Organizadores, ¿qué hacemos? A mí mientras me dejen fumar, yo no tengo pedo, puedo estar hablando horas de la independencia. ¿Okay? Ahora. 5 preguntas, por favor, para que luego las contesten. Entonces, por eso levantan la mano. Bueno, mi nombre es Julio César Aguilar, vengo desde Valle de Santiago, que es el sur de nuestro estado. A verlos, me di cuenta que estaban aquí, me da mucho gusto. Entonces, concreta la pregunta. Si nos imaginamos, bueno, ya dicen que abstractas, ¿no? ¿Qué pasaría si Miguel Hidalgo estuviera actualmente aquí con nosotros? ¿Cómo que con esos lenguajes, con esa viveza, con el zorro estuviera aquí entre nosotros? ¿Qué haría? ¿No? Invitarnos a tomar chocolates, chincho. Sí. O sea, no hay pierde. ¿No? El mal gobierno. Y luego, bueno, la frase es abajo el mal gobierno, ¿no? Hidalgo la instauró, la hizo patria, la hizo país, nos dio la fórmula. Abajo el mal gobierno, dijo y decimos. Muy buenas noches, mi nombre es Cristóbal Olivares García. Yo soy originario de la ciudad de Salamanca. De hecho, hay un lugar que es el Museo Hidalgo donde estuvo ahí el cura en su paso, ¿no? por la ruta hipertecnológica. A lo que yo quiero llegar en concreto es, se nos ha dado una imagen a través de la historia, como tú dices, en la mesa del cura Hidalgo. La televisión, el cine nos ha mostrado muy pocas imágenes. Recuerdo yo a lo mejor una novela Made in Televisa que es La Torcha Encendida, donde Juan Peláez personifica a Hidalgo, nos muestra un personaje, un Miguel Hidalgo muy alejado de la realidad, pero me queda muy grabado también una producción más reciente, donde Damián Bichir interpreta a Miguel Hidalgo y nos dan una imagen pues un poquito más, a lo mejor, concordante en el sentido de su vida con lo que hemos visto ahora, pero lo que me gustaría saber en este caso es qué opinan en ese aspecto. ¿Cómo se puede construir una mejor imagen del cura Hidalgo para la nuestra elección? Mire, yo me acuerdo de esas producciones, y el problema de esas producciones es, por ejemplo, la de Iñaki Chile, que se queda con la parte superficial y además pre-revolucionaria de Hidalgo. Toda la producción es, pues si se quería ligar a Ana de la Reguera, no se la ligaban, pues, por supuesto que cualquier asesor a juicio lo hubiera querido hacer, ¿no? Entonces toda la pinche trama y toda la parte revolucionaria y el significado de la revolución de Hidalgo se omite o no aparece, y es el problema de esas revoluciones. Pues tenemos que hacerlas nosotros, ¿no? Porque si se las dejamos a ellos, pues la van a seguir haciendo así. Y eso que Damián Bichir es bastante decente, ¿no? Mejorcito que hay. Hola, buenas noches. Mi nombre es Enrique Orozco. Yo vengo aquí de León. Los insurgentes inician la independencia en 1810 con Hidalgo, Allende, Aldama, Solo, Jiménez y muchos más. Sin embargo, la independencia es consolidada por Iturbide en 1821. Se habla de que Iturbide recibe cierto apoyo por parte del clero, específicamente de Matías Monteagudo, que fue el que redactó el acta, redactó el plan de Iguala, porque Iturbide era un hombre de pocas luces, no tenía la capacidad para redactar sus ideas. Cuando se logra la independencia, no la firman los últimos insurgentes que quedaban, como Guerrero, como Nicolás Bravo o Guadalupe Victoria. La firman puros clérigos, entre ellos Monteagudo, obviamente, y una bola de bendiciones. Por ejemplo,
don Francisco Lombardo, el papá de Conchita Lombardo, que después fue suegro de Miramón. ¿Qué opinión nos pueden dar al respecto? Es que la revolución de independencia, esta revolución democrática, republicana, popular, que parte de la revolución de la esclavitud, de la separación del tributo, del reparto agrario, es vencida en el campo de batalla. Los realistas derrotan la revolución al derrotar a Morelos y queda solamente una resistencia mínima. Lo que triunfa a lo que llamamos independencia o concepción de la independencia es un cuartelazo que hace un grupo de militares conservadores en contra de la restauración de la Constitución de Cádiz y del proyecto liberal en España. En 1820 los liberales españoles se levantan contra el absolutismo de Fernando VII, que ha traicionado la heroica lucha de los españoles en contra de los franceses. Se levantan en contra suya y obligan a Fernando a jurar la Constitución. Y entonces el imperio se va a ir liberalizando. Se convoca elecciones, incluso en México se hacen elecciones en 1820 para los diputados a las Cortes Españolas, porque se considera ya a México, como a toda la América Española, parte del imperio, ya no colonias, sino parte igual que los reinos de España. Y todo eso además amenaza romper los monopolios comerciales de los grandes agiotistas usureros, ataca los intereses de los grandes ricos. Y entonces un grupo de militares conservadores que toda la vida lucharon contra los insurgentes dan un golpe de Estado y hacen una falsa independencia. Por lo tanto, tenemos que esperar a la generación de Juárez para obtener la verdadera independencia. Eso es de entrada. Y si te fijas, quitando a Guadalupe Victoria, que es un papel muy complicado, desde 1821 hasta 1854, todos los que gobiernan son gente que había combatido a Hidalgo y a Morelos. Santana, que gobierna más de 6 años, Anastasio Bustamante, que gobierna más de 6 años, y solo hay 3 excepciones. A Guerrero, que lo tiran y lo matan,